Bienvenidos a Geriatría para Todos, un espacio para difundir temas de interés sobre la salud en el adulto mayor, dirigido al público en general. Con ustedes, el Dr. Aldo García Taboada, médico especialista en geriatría y cuidados paliativos. Hola a todos, gracias por acompañarnos una vez más en Geriatría para Todos. Como en otras ocasiones que hablamos de cuidados paliativos, aquí mi intención es informar al público, darles a entender que está creciendo esta especialidad, que no es solamente un complemento de algunas áreas y que debemos hablar de conocer del tema, aunque no lo hayamos necesitado todavía. De hecho, es inclusive mejor saber que existe por si en algún momento alguien o nosotros mismos estamos en la posición de beneficiarnos de esta área de la medicina. Y hoy mi invitada es una compañera desde la Facultad de Medicina, ahora ya geriatra y paliativista, la doctora Carla Daniela Gaitán Contreras. Bienvenida, Carla. Hola, Aldo, mucho gusto y pues qué bueno que estamos aquí para platicar de este tema. Sí, lo que quisiera que empezáramos a hablar de las experiencias que hemos tenido, pues nuevamente en gran parte los temas y los puntos que se tocan aquí es por lo que me ha tocado, nos ha tocado así platicando, ver que son las dudas o las preguntas que tienen con frecuencia los pacientes en consulta. Y una duda muy frecuente que hay es, inclusive a veces con una connotación negativa, como de que cómo que me van a dar cuidados paliativos, cómo que me van a mandar a paliativos, las personas se sienten como se están dando por vencido conmigo y así. En realidad, pues hay muchos tonos de gris aquí con lo de los cuidados paliativos. ¿Cómo lo manejas tú de que decir alguien es candidato a cuidados paliativos? Claro, sí, pues ya ves que anteriormente como que así empezó, ¿no? Esa era la cultura de que cuidados paliativos y casi creo que era equivalente a que ya me van a desahuciar o ya el doctor está tirando la toalla conmigo y entonces me manda cuidados paliativos. Desgraciadamente todavía se tiene ese concepto en muchas personas, pero ya ha ido cambiando este modelo, si le podemos llamar así. Y entonces ya los cuidados paliativos empiezan, las últimas recomendaciones nos dicen desde el momento del diagnóstico incluso, o sea, si a mí me diagnostican a lo mejor un cáncer de mama, aunque vaya a ser algo curable, pues ya soy candidata a estar en cuidados paliativos porque es una enfermedad que me va a dar síntomas. Y entonces recordando que cuidados paliativos, aquí ya el nuevo concepto es control de síntomas y control de malestares, vaya, que le pueden dar al paciente. Entonces, cualquier enfermedad grave que sabemos que a lo mejor podría poner en riesgo la vida, entonces ya sería candidato a cuidados paliativos. Entonces, no quedarnos como con ese concepto de ya hasta el final, ¿verdad? Como tienen muchos pacientes. Sí, o sea que no es mutuamente excluyente estar en cuidados paliativos y al mismo tiempo estar buscando todavía un manejo curativo que puede estar todavía dentro de las posibilidades dependiendo del diagnóstico. Sí, que yo le digo a los pacientes, o sea, puede ir a la par, o sea, si te van a dar tratamiento o no para tu enfermedad, pero puede ir a la par de los cuidados paliativos. Me parece cuando un paciente sí tiene una idea de cuidados paliativos, como antes de por primera vez hablar con alguien del área, generalmente esa idea, sí me ha tocado alguna vez alguien que sí sabe muy bien a qué se refiere, pero generalmente se confunde un poco, yo creo que por lo histórico, como se inició mucho con pacientes oncológicos, etcétera, con el concepto de cuidados del final de la vida, lo de hospicio, y es importante entender que no es lo mismo, o sea, no son los mismos criterios para ser incluido, no son los mismos cuidados en general, se pueden empalmar un poco en ciertas áreas, pero pues son ideas diferentes y por eso pues es muy importante tener una relación muy personalizada, muy darle seguimiento con el médico, porque pues el cuadro y los síntomas y sobre todo lo más importante para cada persona de que esto es lo que más me molesta de mi problema de salud, esto es lo que más quisiera controlar, pues tiene que ser muy
muy bien identificado y lo que puede ser el tratamiento paliativo ideal para alguien puede no serlo para alguien más, aunque tengan en papel el mismo diagnóstico registrado, ¿verdad? Claro, fíjate que ahorita que lo mencionas, como que me viene a la mente un caso muy reciente, pero tus médicos tratantes como que a veces, no, cada enfoque de especialidad pues es distinto, ¿verdad? Pero sí tuve un caso de un paciente que tenía un cáncer metastásico y el paciente ya se estaba acercando definitivamente a su terminalidad. Y como que queda esa duda también de si más estudios o si no, si queremos saber qué es, etcétera. Y los médicos a veces de otras especialidades como que asumen, ¿no? De que es que al paciente le gustaría saber su diagnóstico, pero entonces tú estás dando tú estás asumiendo, pero nunca le preguntas al paciente qué quiere. Digo, tomando ese punto que ahorita tú me dices de que qué es lo importante para cada paciente, o sea, ¿cómo nos vamos a estar seguros de que el paciente realmente quiere que se le estudie todo cuando ya se está acercando al final si no le preguntamos? Entonces también la labor de cuidados paliativos es esa, como que buscar qué es lo que le interesa a cada quien. Capaz si el paciente dice, pues a mí no me interesa tanto saber bien qué tipo de cáncer es, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me vas a someter todos esos estudios? Yo prefiero estar en mi casa, digo, como en este caso que fue así, ¿verdad? Pero sí sería bueno difundir como que los cuidados paliativos también ven esta parte de priorizar y ver qué es lo más importante para cada paciente y así guiar su tratamiento, ¿verdad? Claro, y eso lo he mencionado ya en el canal muchas veces, pero como que tenemos al menos aquí, digo, esto lo estamos grabando en México, cada cultura es diferente, me da la impresión que se empalma un poco este enfoque en muchos países latinoamericanos, pero tenemos esta idea como que al adulto mayor lo abordamos de una manera un poquito, podría decirse paternalista, como yo sé lo que es mejor para él quisiera esto, sí, pero pues es una persona adulta a la que le puedes preguntar directamente en muchos casos, entonces, o que pues aún así va a tener más experiencia para pues duelos, pérdidas, etcétera, de lo que inclusive tengamos nosotros en el sentido de siendo personas más jóvenes que el paciente en cuestión. Pero eso me hace pensar en un tema muy interesante que es pues ya abordando eso con la familia y teniendo, sabes que sí, claro que lo vamos a incluir, es su enfermedad, su diagnóstico, su decisión, etcétera. Pues la persona a veces dice, sabes qué, pues es que me da miedo estar en una situación en la que pues yo no pueda decir que quiero tal cosa o tal otra porque pues me haya descompensado o haya tenido una complicación de mi enfermedad. Hablamos mucho de cuestiones oncológicas en este video, pero pues alguien que tenga un problema de corazón, por ejemplo, que tenga un problema que pudiera generarle un daño neurológico súbito, o sea, de estar estable y llevando una conversación a no responder, estar inconsciente y llegar al hospital y qué se hace, no se hace. Y ahí pues es muy importante abordar el tema y lo que decía al principio de no tenemos que hablar de paliativos teniendo ya un paciente grave en el cuarto, o sea, lo podemos hacer desde antes y es el concepto de pues las decisiones anticipadas, dejar eso claro con la familia, con los seres queridos, la pareja, las personas que cada quien tenga como red de apoyo. Y no sé cómo te gusta abordar eso con los pacientes o explicarles ese concepto. Sí, pues mira, yo creo que lo ideal es como que la cultura ya se vaya abriendo a la idea de a lo mejor tú en tu casa sin estar enfermo y sin nada decirte que oye, pues no sé, si a mí me pasara que estoy en un accidente y como tú dices, en la moto y choco y ya no puedo tomar yo ninguna decisión y tengo una lesión cerebral, etcétera, pues como que yo quisiera esto y esto, o sea, como que ya hacerlo de una manera más normalizada sin necesidad de estar enfermo todavía, ¿verdad? Eso es como un tipo de abordaje, pero ya en cuidados paliativos, por ejemplo, yo en la primera consulta como que se me hace a veces medio como brusco de que, oye, apenas nos estamos conociendo y porque ya me estás preguntando de que si me voy a querer intubar o si voy a reanimarme, así como que qué onda, ¿no? Entonces, pero yo creo que conforme se va haciendo la relación con el paciente, tú ya vas conociendo sus prioridades, vas viendo qué es lo que necesita, vas viendo que se va acoplando como a su calidad de vida. Y ya se va preguntando, oiga, pues no sé, a lo mejor la enfermedad se va agravando o no estamos viendo que responde muy bien a tratamiento,
etcétera, digo, dependiendo de cada enfermedad, pero sí ir viendo la posibilidad. Cada vez requiere ir más al hospital, quiere que sigamos yendo, o en caso de que se parara su corazón, ¿qué va a querer que hagamos? Digo, y para dejarlo dicho desde antes, aunque, digo, ya si nos vamos al marco legal, desgraciadamente en Nuevo León no tenemos una ley para eso, ¿verdad? Como tú bien sabes, en Nuevo León no hay una ley de voluntad anticipada tal cual, todo es como muy platicadito y muy dicho y todo, pero hasta ahorita legalmente no hay nada. O sea, es algo como que tu médico respete y tu familia respete también. Sí, es regional, inclusive pues fuera de Latinoamérica, en Estados Unidos, muchas de esas cuestiones legales, médico-legales, quiero decir, son por estados y etcétera. Entonces, pues digo, es importante por eso consultar con su médico y él o ella sabrán pues cómo son los pormenores del lugar en general donde se esté atendiendo, donde se esté practicando la medicina. Pero pues creo que inclusive si fuera de una manera como informal hablar así de las decisiones anticipadas, pues es algo que se puede hacer de manera muy agradable. Mi esposa, por ejemplo, no es doctora y pues una vez en un viaje así como pues una plática empecemos a hablar de estas cosas, le conté pues lo que serían mis decisiones anticipadas y pues ella que no estaba muy en el ambiente, pues dice, son cosas un poco macabras de cuáles hablar. Habría que ver la sorpresa que tuvo, que dijo, me pareció muy, o sea, no agradable, digamos, pero me relaja saber esto, saber qué es esto de ti, saber que, pues, digo, dentro de lo feo en una situación así, yo sabría qué decir, o sea, y eso traslapando en los hijos o pues es que hay tantas relaciones diferentes de cuidador y paciente que a veces ni siquiera tiene que ser un familiar, o sea, es la persona que cuide de ti, quien sabes que va a estar ahí cuando estés en una situación vulnerable y es positivo que sepa estos conceptos. Oye, y te quita responsabilidad también, o sea, como tú dices, así como que, ay, bueno, me siento aliviada porque ya sé que si te pasa eso, tú ya me dijiste qué hacer, porque luego muchas veces pasa que, pues, como que los familiares si no saben, si nunca hablaron esta conversación, porque les parece macabro y sombrío, y de por qué me vas a hablar de cuando te mueras, y de hecho mi esposo tampoco es doctor y él sí, como que se niega totalmente así, de que, pero ¿por qué me hablas de cuando te vas a morir o si quedas mal, ¿no? Pero creo que son temas que se tienen que hablar, porque si no, pasa en el hospital que uno llega y ya no puedes tomar las decisiones y entonces todo recae en el familiar y el familiar pues también, imagínate la culpa, ¿no? De, ay, yo decidí que no se intubara y yo decidí que no se le hiciera la cirugía. Entonces, si ya se hablan de entrada, pues también hay que ver eso positivo para las personas que se quedan, ¿no? Claro, y para personas que no sean médicos, bueno, inclusive médicos, digo, cada quien, digo, vamos a, dependiendo del diagnóstico que tengamos, sacar el mayor provecho de ir con pues el área de especialidad en cuestión, pero saber cuáles son las situaciones más probables que pudiéramos tener que decidir, porque también digamos que buscamos nuestra enfermedad o nuestro diagnóstico en Google y vemos todas las complicaciones que puede haber y pues ahí también puede resultar algo agobiante, pero por eso es de pues apoyarse de un equipo multidisciplinario, de ver, mira, de lo que estás padeciendo, claro que esto es una complicación que existe, que se ha documentado, pero de aquí a que pase es muy poco probable. Lo más frecuente es X o Y eso es lo que deberías tener claro de qué te gustaría hacer y lo que el punto ese que decías y me parece que es un como buen cambio, o sea, la otra duda que te quería comentar, que decías, quita culpa, quita como presión sobre la familia y pues en una situación de cuidar de un enfermo grave, pues el estrés sobra, o sea, verdaderamente hay muchísimas situaciones emocionalmente complejas que se tienen que lidiar y pues tener eso claramente platicado pues nos ayuda mucho. Pero ahí tenemos el otro punto, y lo mencionaste también, qué tan seguido lo llevo al hospital, qué me van a hacer si vengo, si no vengo, qué si me quiero quedar en casa, y algo pues muy, muy difícil de hablar a veces tanto para la familia como para quien lo está padeciendo, que es cómo sé si una de esas veces no es la vez número 10 que lo llevo al hospital en el año, sino
que ya está llegando un desenlace final. Ahí, ¿cómo guías a los pacientes? Sí, pues yo creo que ya a este punto ya uno conoce muy bien al paciente, ¿no? Digo, si se empieza el seguimiento, como platicamos, pues desde que empieza a tener síntomas y todo, pues ya en este punto donde los pacientes empiezan a deteriorar, uno va viendo que ya se acerca la fase como final, que también para creo que hay una duda mucho de los pacientes, como que tienen la confusión de decir paciente terminal es como paciente de los últimos días, no sé si te ha tocado, o sea, como que incluso hay médicos que dicen de que es que ya está terminal, pero pues terminal ya sabemos que pueden ser meses, o sea, que no quiere decir de que ya está... Que inminente. Sí, exacto, o sea, como que confunden mucho de estar paciente, o sea, en agonía con paciente terminal. Entonces, bueno, la terminalidad la vemos desde que ya no hay una opción de tratamiento curativo, y entonces yo les digo a los pacientes, puede ser un paciente terminal, pero que tenga semanas y meses de vida, ¿verdad? Pero ya conforme nos vamos acercando, como tú dices, a la fase final o esta fase de los últimos días, últimas horas, como le llamamos, pues vamos viendo ciertos cambios en los pacientes y ya conociendo sus voluntades anticipadas. No, doctora, yo pues aquí nada más está mi esposa cuidándome y yo no quiero que se esté estresando tanto, no tenemos para pagar una enfermera, entonces mejor que cubra, no sé, el seguro y mejor me voy al hospital, o sabe que mejor me quedo aquí en mi casa. Y digo, cada decisión es como muy, muy personal, ¿verdad? Y muy válida. Pero, por ejemplo, ya decidiendo eso, oiga, nos estamos acercando al final porque ya está dejando de comer, ya no se para mucho de su cama, ya cada vez puede hacer menos cosas, se la pasa dormido. O sea, esos puntos tan importantes, movilidad, sueño, apetito, hidratación, o sea, que cada vez vemos que va siendo menos. Si ya detectamos que viene esa actividad o esa funcionalidad, como le llamamos nosotros los geriatras, hacia abajo, pues ya ahí es como saber, oiga, ya nos estamos acercando a este punto, o sea, ya tenemos que tener esas voluntades anticipadas para saber qué actuar. Me voy al hospital, me quedo aquí en casa y entonces ya tomar ese rumbo, ¿no? Sí, y ver también, porque del punto que mencionas a mí me pasa en lo particular con lo de la alimentación, que un paciente con una enfermedad muy avanzada, digo, sin restar ahí, les digo, o sea, claro que la dieta es importantísima en una evaluación geriátrica integral, es una de las partes que vemos, o sea, cómo está su capacidad para alimentarse, qué come, qué tan variado, etc. Pero hablando específicamente de un paciente con una enfermedad muy avanzada, o más aún, un paciente que consideramos que ya está en las etapas finales, a veces se presta un peso muy grande en no tanto ni siquiera la dieta, sino la cantidad consumida. O sea, ni siquiera que tan variada sea, o que si es tantos carbohidratos o proteínas, o sea, solo que coma cierta cantidad, aunque sea un licuado de esos premezclados, etc. Y digo, se respeta eso, pero teniendo en cuenta en el sentido de las voluntades anticipadas. O sea, es que esta persona nos está diciendo o nos dijo en su momento, a mí mi más grande placer es comer y quiero un taquito de no sé qué, y aunque me tarde 1 hora en comerlo, quiero comer, ok, está bien si eso te trae pues calidad de vida en la forma en la que tú la veas. Pero si es una persona inconsciente y que dicen, pues vamos a ponerle una vía por la nariz o una vía directamente por el abdomen para inyectarle un alimento diluido, pues digo, simplemente tener claro qué es lo que vamos a lograr con eso. Tal vez en tiempo esté más días, más horas con nosotros, pero si pensamos que eso va a ayudar con las metástasis o va a ayudar con la falla orgánica avanzadísima que tenemos o con los diferentes situaciones que lo estén llevando al paciente a estar en un estado pues, de enfermedad irreversible, pues eso no va a cambiar. Nada más tener eso claro antes de tomar las decisiones, porque muchas veces si uno le pregunta qué quiere con eso, y dando ese ejemplo o cualquier otra cosa que tal vez no sea lo ideal, digamos, desde nuestra perspectiva, el familiar o el ser querido dice que se ponga más fuerte, que se recupere, y pues no siempre está correlacionado, ¿verdad? Claro. Sí, me parece algo súper importante, y yo creo que ir platicando con los pacientes, si ya vemos este punto de deterioro y de que, oye, ya casi no come nada, o típico las flaneritas, ¿no? Que siempre es la medida de que se toma una flanerita al día o 2 flaneritas.
oye, pues ya ir platicando de que ya va a dejar de comer pronto. Y si no tenemos las voluntades anticipadas, pues no queremos luego llegarle a hacer daño al paciente, como tú dices, con las ondas y todo, ¿verdad? Claro, y hablando tanto de voluntades anticipadas, que es un punto muy importante, y que ya estén identificando estos cambios que mencionas también los pacientes, los familiares en sus pacientes en casa. Hay quienes dicen, es que yo ya no quiero volver al hospital, es que independientemente de lo mucho o poco que me hayan ayudado con el problema que llegaba, yo ya no quiero estar ahí si siento que esta va a ser mi despedido, mi último tiempo y no quiero pasarlo en este cuarto. Hay gente que opina todo lo contrario, que dice, oye, yo me estresa pensar que mi familia esté ahí sin saber qué hacer en la sala y yo pues en un cuarto y si hay los medios y etcétera adelante. Pero digamos que estamos en un caso que la persona quiere estar en casa. Ahí algo que yo también noto que a la familia le cuesta mucho decir por la naturaleza del caso, casi siempre uno de los familiares tarda más en salir y está como que se siente culpable de querer preguntar esa duda, es, oye, creo que ya va a pasar lo que sabemos y ya como que hasta batallan para encontrar las palabras y dicen, básicamente, si llega a fallecer en casa, ¿qué tengo que hacer? Y pues bueno, supongo que también esto va a aplicar mucho nuevamente estamos en México, hay países que tienen pues sistemas pues privados, públicos, etcétera, pero aquí tú, ¿qué les dices a los familiares? Y como tú dices, en otros países está como este concepto del hospice, o sea, como que ni es hospital, pero tampoco es tu casa, pero es un ambiente agradable donde tú vas y pues tú sabes que vas a fallecer ahí. Desgraciadamente en México no, pero cuando los pacientes fallecen en casa, yo en lo que me enfoco mucho es, ok, ya decidimos que vamos a estar aquí en casa, sabemos que no se le va a poner suero, por ejemplo, o sí se le va a poner, dependiendo de cómo entablemos ya las decisiones anticipadas con la familia. La alimentación va a ir pasando así y así, vas a ir viendo que se mueve menos, a lo mejor va a haber cambios en la respiración. O sea, yo me enfoco mucho en que la familia sepa que viene. Yo creo que lo que le tranquiliza mucho al familiar es, ok, bueno, la doctora ya me dijo que iba a escuchar unas flemas, ahí están. O sea, como que en lugar de escuché unas flemas y entonces mejor si lo llevo al hospital o sea, como que esto era normal o no. Y hay muchas dudas que las familias a veces tienen y yo creo que tiene que ver mucho como nuestra cultura así muy hollywoodense, como que ellos creen también, no sé si te ha pasado, como que creen que va a pasar algo muy rápido, o sea, como que creen que de estar el paciente despierto y bien, como que de repente muera como de la nada, o sea, o que sea algo muy súbito, muy rápido. Y sin embargo sabemos que el proceso de morir es de días, ¿verdad? Que pueden ser a veces hasta 7, 10 días en lo que el paciente ya no responda y su cuerpo se va apagando poco a poco. Entonces creo que mi trabajo más con los familiares es eso, explicarles, oigan, no se desesperen, esto puede ser de días, el cambio va a ir siendo así y así paulatino, va a haber esto, va a haber esto, va a haber esto, después va a pasar esto y ya. Entonces como que los pacientes no llegan como como que empiezan a tener cierta ansiedad de decir, ay, como que no ha pasado todavía, o sea, no ha fallecido como esperábamos, entonces mejor sí me lo llevo al hospital o le hablo a otro médico y que aquí me le ponga un suero y entonces entorpecemos el proceso de morir, que debería de ser algo muy natural. Sí, y pues diferente para cada quien, o sea, no sé cómo decir, es que la persona que tuve yo la experiencia fueron 2 días y aquí lleva una semana, entonces sí hay que ir al hospital y pues eso es lo que decía al principio del personalizar y pues como tú dices también, tratar de que sea alguien que ya conoce el paciente para que pues haya cierto... Conocer el caso básicamente, saber pues qué tan bien o qué tan mal, qué tan vulnerable estaba en otros sistemas orgánicos porque puede tener un problema muy grave en un área, pero pues el corazón está muy fuerte y late y late y late y pues ahí seguimos y pues ahí lo importante es ver qué era lo más importante, qué era lo que más quería y pues cosas básicas que prácticamente todos vamos a querer, como pues no quiero tener dolor, no quiero tener una sensación de que me falte el aire, eso pues nadie dice, ay sí, ojalá tuviera más de eso, entonces pues ir cuidando eso en casa, ¿verdad?
Claro, claro, claro. Sí, digo, ya hay maneras, digo, yo creo que tú también a lo mejor lo has tocado en otro video, digo, de todos nuestros medicamentos que usamos para controlar estos síntomas al final, o sea, garantizar sobre todo que no va a haber sufrimiento en esa fase es lo más importante, ¿no? Bueno, Carla, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Creo que fue una plática muy completa, por compartirnos tus conocimientos, tu experiencia. Y pues esperemos que esto ayude a que pues el público general tenga una idea un poquito más clara y perdamos un poquito el miedo de hablar de cuidados paliativos. Así es, Ale. Muchas gracias por invitarme y bueno, si hay alguna duda que te pregunten, estoy a las órdenes. Muchas gracias por acompañarnos en Geriatría para Todos, un espacio para difundir temas de interés sobre la salud en el adulto mayor, dirigido al público en general. La medicina es una ciencia en constante desarrollo. Conforme surjan nuevos conocimientos desde la medicina basada en evidencia, se requerirán cambios en la terapéutica. La intención de este espacio es informar, y el contenido aquí presentado jamás debe tomar el lugar de una valoración médica formal, ni ser utilizado como guía en la prevención o tratamiento de enfermedades. Cada paciente es único y merece un tratamiento individualizado. Para más información, consulte a su equipo de salud profesional.